Preámbulos, viene desde Popayán. Hemos traído para ustedes en esta versión de Eurooportunidades a Luisa Fernanda Romero. Nos ha acompañado en las dos versiones previas y hoy es un lujo tenerla presencial, que ustedes le puedan hacer preguntas en vivo, que la puedan aprovechar, que puedan sacar toda la experiencia de ella acompañando estudiantes. ¿Qué son las becas? ¿Cómo hacer una aplicación exitosa? ¿Qué oportunidades académicas hay en Europa? ¿Cuáles son las claves para tener esta aplicación exitosa? ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos? ¿Cómo aumentar las posibilidades de ser seleccionado? Haremos un recorrido sobre la carta de recomendación, el currículum vitae, la carta de recomendación y una introducción también al mundo laboral. Gracias por haberte desplazado desde tan lejos, gracias por estar aquí. Beglo y tú son siempre bienvenidos a nuestros eventos. Gracias, Luisa, y un aplauso a ella. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Como lo dijo Diana, es la tercera vez que participo en este evento y me encanta que esta oportunidad sea de manera presencial. Mi nombre es Luisa, yo vengo de la ciudad de Popayán, vengo como cofundadora de la organización Beglo, es una fundación de la cual les voy a hablar más adelante y la idea de hoy es poderles compartir cuáles son esos datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de enviar una aplicación. ¿Cuántos de ustedes están motivados para aplicar a la beca Erasmus? Levanten la mano. Muy bien, funcionó estos 2 días. ¿Y cuántos de ustedes ya saben cómo hacer la aplicación exitosa? Levanten la mano. Claro, me lo imaginé. Entonces, la idea es que con este taller vamos a conocer un poco cómo hacer paso a paso esta aplicación para no fallar en el intento. Listo. Bueno, antes de eso me presento, mi nombre es Luisa, como le dijo Diana, vengo de la ciudad de Popayán, soy la cofundadora de la Fundación Beglo, somos una organización que nace hace ya 3 años con el propósito de apoyar a estudiantes en la aplicación a este tipo de oportunidades internacionales y poder llegar a estos destinos donde normalmente no se conocen ese tipo de oportunidades. Yo fui becaria de la beca Chiflin, que es la beca del gobierno británico, les voy a contar un poquito de mi experiencia antes de iniciar. Estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad del Cauca, universidad pública, ahí me gradué en el año 2017, esta es mi universidad. Después de eso, en ese mismo año, decidí aplicar a la beca Chiflin, que es la beca del gobierno británico, para hacer una maestría, y pues la verdad es que en ese momento para mí era como un sueño imposible, yo decía es imposible que apenas graduándome en la universidad me puedan seleccionar para una beca de maestría, pero pues lo voy a intentar, igual que es lo peor que me pueden decir, pues que no. Pero la sorpresa fue que me dijeron que sí y efectivamente gané la beca, hice la maestría, pero lo más bonito de esta experiencia es que la foto anterior muestra que no solamente obtuve una maestría, sino que me llevé el premio a la estudiante del año. Aquí ven la copa que tengo en la mano, esa copa fue eso, mostrarte que como latinos y como colombianos tenemos todo el talento para dejar huella en estas universidades europeas. Entonces si yo pude, los invito a que ustedes también se animen y también puedan dejar impacto a donde vayan. Además de esto, tuve también la oportunidad de participar en diferentes becas de cursos cortos. Por ejemplo, esta fue con la Universidad de Chalmers, la Universidad de Tecnología en Suecia. Fue un programa para ingenieros donde fue una semana donde nos llevaron a Suecia con todos los gastos para conocer todo el tema de ingeniería en el año 2017. También tuve la oportunidad de participar en otro programa de curso corto que se llama Jóvenes Líderes de las Américas. Fue un programa de los Estados Unidos que también fue junto a la Universidad de Texas en Austin. Este fue un programa de solamente 6 semanas, un fellowship, aquí está la foto. También tuve la oportunidad de conocer India gracias a las becas, en el cual estuve durante 10 días en la India y conocí al Dalai Lama. Entonces esto les muestro es para que ustedes vean de que oportunidades de becas hay de todo tipo, no solamente para lograr un título académico, pero también para fortalecer su hoja de vida y aprender nuevas habilidades. Asimismo tuve la oportunidad de ganar este premio en Canadá con la organización AFS, en la cual obtuve una financiación para un proyecto en el cual estoy ejecutando, y pues esa es como toda la serie de oportunidades que ustedes pueden encontrar cuando deciden aplicar a estas oportunidades internacionales. ¿Listo? Entonces ya con
esta pequeña introducción, vamos a empezar cómo es el tema de aplicar a estas oportunidades. Para esto, ¿qué son las becas? Yo creo que después de estos 2 días, yo creo que ya nos quedó claro de que las becas son efectivamente un patrocinio que nos dan para poder lograr ya sea un título académico o una experiencia, pero lo más importante, sin compromiso directo de devolución. En este tipo de financiación es importante entender los tipos que existen. Daniel hizo un énfasis en que a veces nos hablan de becas y a veces unos tipos de becas son créditos y como que se nos confunde todo el panorama de qué son las becas. Entonces aquí les traje esta imagen que muestra efectivamente qué son las becas. Primero tenemos el tipo de… Atrás, por favor. Sí. Tenemos primero el tipo de préstamos. Este tipo de préstamos son los que uno directamente va al banco como tal y solicita un préstamo para poder pagar la maestría, ya sea a nivel nacional o a nivel exterior. El siguiente tipo son los crédito beca. Estos crédito beca, es importante pues que tengamos en cuenta de que estos crédito beca significa hacemos algo, o sea, nos dan el dinero para estudiar, pero a cambio de dar algo, ¿sí? Esa es como la diferencia. Tenemos el tipo de beca parcial, que simplemente nos dan de pronto descuento en el primer semestre o en los primeros 3 semestres y luego tenemos que pagar algo más. Y el final es la beca completa, que es básicamente las que hemos estado hablando el día de hoy con la beca Erasmus. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues pueden ver un poco más clara la diferencia entre cada uno de estos. Entonces, la primera de los préstamos como tal es me das X y yo devuelvo X más Y, que es precisamente los intereses que el banco nos va a cobrar. En la segunda, cuando es crédito beca, es la organización me da X y yo, si hago Y, no devuelvo X, o sea, está condicionada frente al tema de las condiciones que les establezca la crédito beca. O simplemente si hago tal, yo devuelvo parte de X, pero si no hago nada de las condiciones que ellos me ofrecen, entonces tengo que devolver todo el dinero que me dieron. Es súper importante que tengan en cuenta estas diferencias porque he visto casos de jóvenes que como que no entienden la diferencia y terminan pagando algo que se suponía que era una beca. Tenemos la beca parcial, que es lo que les comentaba, o sea, pueden tener un porcentaje como tal de ya sea del semestre o el siguiente semestre pagas todo, pero el primero no pagas, entonces hay como diferentes porcentajes. Y pues la beca completa, que es la que nos interesa, es la que se paga desde A hasta la Z. En estas becas se pagan tiquetes aéreos, se paga hospedaje, se paga alimentación, o sea, ustedes lo único que hacen es la inversión inicial, que es pasaporte, el examen del TOEFL y lo de las traducciones. Pero ya de ahí en adelante, todos se los van a cubrir. Bueno, entonces, ¿por qué se consideran becas? Se consideran becas porque en primer lugar, pues te otorgan todo lo que les acabo de mencionar y en segundo, no hay un compromiso directo de devolución. Esto es súper importante porque significa que tú puedes vivir tu experiencia y una vez completes tu experiencia puedes seguir pues tu vida. He visto casos de jóvenes que hacen su maestría y después de eso siguen con el doctorado inmediatamente. Entonces no hay como ese compromiso de tienes que en algunos casos devolverte o tienes que devolverte y pagar parte de lo que te dieron, por eso es tan importante el tema de las becas. Ahora, ¿quiénes son los que dan becas? Esto es como una de las dudas que a veces nos surgen porque pues, como colombianos pensamos de que de eso tan bueno no dan tanto, pero es importante tener en cuenta de que estas becas las dan principalmente los gobiernos, como ya lo vimos acá con la, Erasmus, con la beca Erasmus, pues son los diferentes gobiernos de la Unión Europea como tal. También las dan instituciones o individuos. Esto puede ser universidades específicas, en diferentes países tienen su propio colectivo de becas, también las dan fundaciones y también otro tipo de becas como empresarios o bueno, individuos, entre otros. Ahora hablemos un poquito de los tipos de becas. En primer lugar tenemos los fellowships. Estos fellowships son prácticas académicas o investigativas que tienen diferentes tipos de duración. En esta como tal, la idea es que tú puedas tener una experiencia ya sea personal o profesional. En este tipo de becas también te dan en la mayoría como todos los gastos pagos, por ejemplo el que yo les mencioné que fue en Estados Unidos fue un fellowship. Este fellowship tuvo una duración de 6 semanas en la cual tuve todos los gastos pagos, pero es una corta duración. Y por ende no tengo tampoco título académico por ese tipo de beca, simplemente la experiencia profesional. Tenemos el siguiente tipo,
que son los internships. Estos son más estilo pasantía, en el cual ustedes van directamente, ya sea a empresas, organizaciones, a cumplir con un cierto periodo de tiempo para que puedas tener esa experiencia profesional. En algunos casos puede ser paga y en otros pues no paga. Tenemos el otro tipo de beca, que es el tipo grant, que es un fondo de financiación en el cual te dan la oportunidad de cumplir con un proyecto o con una iniciativa y te dan el dinero para que lo ejecutes. Este fue en el que yo tuve en el caso de Canadá, que fue un premio económico para que tú continúes con tu iniciativa. Estos son los tipo grant. Y el siguiente, el que nos interesa, pues es efectivamente el scholarship, que es precisamente todo ese tipo de becas académicas en las cuales obtenemos un título académico. La duración de este tipo de programas puede ser desde 1 año a 2 años, dependiendo del tipo de maestría, o puede ser también doctorados de 2 a 3 años o, bueno, más de 3 años. Aquí nos vamos a enfocar mucho en el tema académico, lo que vamos a hablar el día de hoy, porque la idea es que ustedes pues tengan como ese panorama claro de cómo aplicar a este tipo de oportunidades. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué nos vamos al exterior si podemos estudiar aquí en Colombia? No sé, ¿quién me dice? ¿Porque es gratis? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? Exactamente, el desafío. La infraestructura, la calidad académica, exactamente, o sea, hay muchos motivos del por qué irnos a estudiar en el exterior y aquí les presento algunos. Primero, pues la experiencia internacional, tener este tipo de experiencia en sus hojas de vida es algo que les va a hacer un gran peso a la hora de aplicar a diferentes ofertas laborales. Segundo, pues obviamente nos da muchas oportunidades laborales porque no es lo mismo ya estar compitiendo con los mismos en Colombia que pasar a un escenario internacional con un peso en esa hoja de vida. El networking que uno puede llegar a hacer también es súper importante porque te vas a conectar con profesionales de muy alto nivel de diferentes países, de diferentes universidades. También el perfeccionamiento de un idioma. A veces pensamos que para irnos a estudiar tiene que ser pues el inglés súper perfecto, pero cuando estás allá te das cuenta que tu inglés todavía le falta, entonces como poder aprender y mejorar tu inglés desde una parte técnica y pues estudiar en instituciones de altísimo nivel. Y pues lo mejor, que todo esto lo puedes hacer totalmente gratis, como lo mencionaron ahí. Entonces, antes de iniciar como tal con esta presentación, es importante que miremos cómo está nuestra mentalidad. Yo creo que para mí es muy importante que cuando vamos a convencer a alguien de que nos dé una beca, tenemos que empezar convenciéndonos a nosotros mismos de que merecemos esa beca. ¿Cómo se hace eso? Primero, identificar cuáles son esos miedos y bloqueos mentales. ¿Quién me quiere compartir cuál sería como un miedo que tienen de pronto en este momento para aplicar a esta oportunidad en el exterior? ¿Algún miedo? ¿A la soledad? ¿Lo desconocido? Sí, discriminación, ajá. ¿El idioma? ¿El clima? Las culturas. Efectivamente, hay muchísimos miedos y también hay bloqueos mentales, ¿no? ¿Cuáles serían esos bloqueos mentales? ¿La deuda? ¿Qué otro bloqueo? ¿De que no soy capaz? A veces cuando nos dicen como, es que vas a estudiar en un segundo idioma, como que uno se asusta porque dice, si a dudas puedo en español, ahora en inglés, ¿cómo va a ser ese tema de estudiar, no? ¿Y cuáles son de pronto los paradigmas o creencias que tenemos frente a las becas? Que son costosas, que son difíciles, exacto, que es con contactos. Bueno, y todo eso ha sido porque en nuestra sociedad se ha ido construyendo poco a poco como estos miedos y estos paradigmas, y la idea de hoy, la invitación es a que dejemos todos esos miedos a un lado. Primero por el lado que mencionaban de que la soledad, el miedo a la cultura, muchos de los chicos que compartieron sus experiencias mostraron que es todo lo contrario. Cuando tú llegas a este tipo de oportunidades internacionales te encuentras con más jóvenes que están viendo la misma experiencia que tú, entonces comienzan a generar como su propia comunidad de estudiantes en el exterior. Entonces por el lado de la soledad ya quitamos el miedo porque vamos a estar siempre acompañados. Por el otro lado, el idioma es una oportunidad también ideal porque vas a estar en constante práctica y vas a estar con otros jóvenes que también el inglés no es el primer idioma. Entonces,
todos estos miedos y bloqueos mentales se van a ir poco a poco a medida de que nos motivemos a intentarlo. Y finalmente les quiero preguntar cuáles son las oportunidades que ustedes han tenido, ¿no? Porque es que a veces no valoramos lo que ya ha pasado en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, solamente en la universidad, de estar completando un pregrado como en la Univalle, ya es una oportunidad increíble, porque ustedes saben que no todas las personas que aplican a las universidades logran hacer un pregrado. Entonces, lo primordial aquí es que seamos conscientes de que hemos tenido oportunidades para llegar hasta aquí donde estamos y que dejemos todos estos miedos a un lado para ahora sí dar el paso hacia las becas. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver este cuadrito. Siguiente. Ajá. Y la idea es que quiero que ustedes contesten si es falso o verdadero. Entonces, la primera, ¿es difícil conseguir una beca? ¿Verdadero? Falso, porque si ni siquiera lo hemos intentado, no podemos decir que es difícil. Empezando por ahí. No hay ofertas de becas para mi perfil. Exacto, falso. Ya vimos que hay un catálogo enorme de Erasmus para poder buscar oportunidades para cada perfil. He hecho todo para conseguir la beca de mis sueños. Ah, muy bien, sí ven que ya se van dando cuenta. ¿Para qué una beca si no voy a encontrar un mejor trabajo? Falso. Necesito tener un promedio de notas perfecto. Falso. Ajá. El comité de selección considera solo personas con contactos. Ya no sé si me lo están diciendo de verdad o... Y finalmente, ¿para qué aplico si solo seleccionan a los que tienen más dinero? Falso, efectivamente. Me encanta que tengamos tantos falsos porque esa es la idea del día de hoy, que nos vayamos con un panorama muy claro de lo que podemos lograr a la hora de aplicar una beca. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer a partir de hoy? Primero, vamos a trabajar en nosotros mismos, ¿sí? A trabajar en cada uno de estos miedos y bloqueos mentales que tenemos en el momento para poder avanzar en este camino hacia las becas. Porque recuerden que esto es poder convencer a un comité de selección de que ustedes valen la pena la inversión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajar en nosotros mismos, activar el modo beca. ¿Cómo se activa el modo beca? El modo beca hay que literalmente activar todos los sensores de nuestro cuerpo, también todas las redes sociales en las cuales seguimos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba buscando becas, empecé a seguir a todas las organizaciones que ofrecían becas, tanto en Facebook como en LinkedIn, Twitter, en todos lados. Entonces, cada vez que yo entraba, pues me aparecían siempre oportunidades y oportunidades y oportunidades, pero efectivamente el algoritmo estaba identificando de que yo estaba buscando, entonces me mostraba. Entonces, la idea es que entre más oportunidades identifiquemos en las que podemos aplicar, pues mucho mejor. Y finalmente, el aprovechamiento del tiempo libre. Esto es fundamental porque así sea que avancemos 1% cada día, van a lograr un montón de cosas a la hora de aplicar a la beca. Entonces, ese aprovechamiento se tiene que ver en forma de mejorar el idioma, de hacer voluntariados y bueno, otras cosas que les voy a mencionar más adelante. Yo quiero compartirles también las características que comparten las personas que yo he tenido el gusto de conocer que han ganado becas. Estas características son, primero, el autoconocimiento, lo que les acabo de mencionar. El autoconocimiento es clave porque si ustedes no saben cuáles son las debilidades que tienen en este momento o qué es lo que deben mejorar para poder lograr un perfil competitivo a la hora de aplicar una beca, pues entonces va a ser muy difícil. Para esto, mi consejo es que ustedes hagan una tablita DOFA, donde puedan identificar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, sus fortalezas y sus amenazas. A partir de ahí van a poder generar un plan de acción para mejorar su perfil. También la segunda característica que comparten es la determinación. Esa determinación es fundamental porque si ustedes quieren aplicar y ganar una beca, pues deben trabajar por ella diariamente. Uno de los compañeros dijo que la mejor forma de aplicar esas oportunidades y prepararse era con 1 año de anticipación. Entonces, la idea es que diariamente puedan estar trabajando en pro de ese objetivo. La tercera es la disciplina y la constancia, porque si ustedes quieren mejorar, digamos en el caso del inglés, que me voy a presentar al TOEFL, pero si no estudian diariamente y son constantes, pues entonces no van a lograr el puntaje que necesitan. Y finalmente, una evaluación constante de qué
tanto han avanzado diariamente. Esto es importante porque si uno no mide lo que ha avanzado, pues cómo va a mejorar. Entonces, eso es lo que el consejo que les doy. Siguiente, por favor. Ahora sí ya entramos un poco más en materia de cómo se ve aplicar al programa como tal. Entonces, para esto es importante la planeación y entender muy bien cómo funciona el proceso. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver el proceso en pocos pasos. Lo primero que hacemos en este tipo de proceso para aplicar a una beca es identificar cuál es el programa que me interesa. Ya sabemos que existe un catálogo en Erasmus. La siguiente tarea es empezar a buscar cuál me interesa. Si a mí me gusta turismo, entonces escribo turismo y se me van a desprender todas las opciones que tiene turismo. Si me gusta ingeniería, ingeniería. Sea cual sea el tema, hay que empezar a identificar. Después de eso, es importante ver cuáles son las fechas y qué me pide cada programa. Porque de nuevo, o sea, tenemos documentos que son generales para todas las aplicaciones, pero van a haber programas que te van a pedir elementos específicos. El tercer paso es que una vez tengo ya los requisitos y las fechas, tengo que empezar a juntar todos los documentos y aplicar en línea en la página del oferente. Entonces ahí ya yo subo mi hoja de vida, mi carta, mi carta de motivación, bueno, todo lo que me pide la aplicación. Después de eso se envía toda esa documentación, espero que el comité me notifique, que la idea es que nos notifique como felicidades, has sido seleccionado, es como el sueño de todos y es el mensaje más feliz. Y después de eso comienza ya el trámite de visa, de hospedaje, de etiquetes, finalmente empacamos y nos vamos. Esto es en versión corta cómo funciona todo el camino, ¿listo? Ahora lo vamos a ver en tiempo, ¿no? Cómo es la línea de tiempo para que esto pase. Entonces, si nosotros queremos estudiar en septiembre del otro año, significa que tenemos que prepararnos un año antes, ¿listo? Entonces, desde antes de agosto, lo ideal es que podamos tener todas las certificaciones, traducciones ya listas para que podamos prepararnos y aplicar a la beca como tal. Entonces, aquí, antes de agosto, la idea es poder tener la certificación del idioma, los títulos traducidos, poder tener nuestra carta de motivación, todo súper listo, para que en septiembre, cuando se abren la mayoría de aplicaciones entre septiembre y octubre, podamos enviar nuestra aplicación. Normalmente el deadline va hasta diciembre, enero, dependiendo de cada beca. Después de eso, ya esperamos más o menos hasta marzo de abril, que es cuando nos van a notificar si efectivamente fuimos seleccionados o si pasamos a la siguiente fase de entrevista. Y finalmente, entre abril y mayo, nos van a decir si efectivamente fuimos aceptados o no. Y ya, el inicio de clases sería en septiembre, o sea que estaríamos viajando más o menos en agosto o inicios de septiembre a hacer los estudios. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Listo, siguiente. Bueno, entonces ya como tenemos claro esta línea de tiempo, la idea es cuándo debo prepararme, ¿no? O sea, ya sé que es un año el que tenemos que empezar a preparar todos esos documentos, pero la idea es que no hay un momento preciso de cuándo empezar a prepararme, siempre va a ser un buen momento, si todavía estoy en el colegio, si todavía estoy haciendo mi pregrado, si ya me gradué, si me gradué hace varios años, la verdad es que cualquier momento es idóneo, lo importante es que estén en ese modo beca de construir perfil y poder generar una aplicación competitiva. Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo sé que cuando uno habla de todo este tema, de todo lo que tengo que lograr para poder enviar mi aplicación, puede sonar un poquito como demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces aquí les presento algunas estrategias para poder planear mi proceso de aplicación. La primera estrategia es, bueno, identificar cuál es la fecha límite para aplicar a la oportunidad que ya escogí. La segunda, que es como el consejo, es poder dividir la aplicación en partes. Entonces, que ustedes puedan decir como, bueno, primero voy a iniciar con todos los documentos, entonces voy a traducir todos los documentos para tal fecha. Luego voy a hacer el examen, voy a empezar a estudiar para el examen de TOEFL o IELTS para tal fecha. Voy a presentar el examen en tal fecha. Entonces, como que no vean la aplicación como un todo, sino que lo dividan en pequeñas partes. Eso les va a permitir de que vayan paso a paso. Y finalmente, poder definir una fecha límite para cada paso una vez ya hayan dividido toda la aplicación. Entonces, la siguiente diapositiva
Les comparto un ejemplo. Entonces, si yo tengo que apostillar los documentos, pongo para el 25 de julio. Si tengo que traducir documentos para tal fecha, lo tengo que hacer. Y así mismo, para que ustedes puedan hacer la aplicación en un corto, pues en un paso a paso que se vea pues más fácil. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las probabilidades de admisión. O sea, las probabilidades de admisión son más altas cuando tengo en cuenta lo siguiente. Primero, cuando yo logro alinear mi perfil al tipo de estudiante que busca la universidad. Esto es súper importante porque en este proceso de modo beca nosotros tenemos que hablar el idioma que habla la universidad. Y cuando hablo del idioma no hablo del inglés como tal, sino de las palabras claves que ellos usan a la hora de identificar estudiantes. Entonces, si es una universidad que se enfoca mucho en liderazgo, entonces, ¿cómo puedo a través de mis documentos y de mi presentación mostrarte que efectivamente soy un líder en mi área? También sería súper importante poder contactarse con el equipo del programa o con la facultad para que ustedes puedan conocer un poquito desde una perspectiva diferente cómo es la institución, cómo es el programa y que si efectivamente esa institución es lo que ustedes buscan para hacer sus estudios de maestría. También otra opción es poder hablar con personas que ya hayan pasado por ese programa, porque son las personas que les va a dar también una perspectiva diferente de cómo es ser estudiante en esa institución. Entonces, también es un consejo que les doy. Y finalmente, pues, hacer una lista exhaustiva de las palabras claves que yo encuentro en la página del oferente, ¿no? Como tal. Y esas palabras claves son las que se utilizan en la aplicación. El calendario de becas, aquí es súper importante también porque como colombianos siempre dejamos todo a última hora, pero en el caso de las becas no se puede hacer eso, y no se puede hacer eso porque ya se dieron cuenta que son una cantidad de documentos y de cosas que se deben completar para poder subir una aplicación exitosa. Entonces, en este caso, mi consejo es que usen alguna de las siguientes aplicaciones que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva van a encontrar Asana, es una aplicación móvil que pueden descargar en su celular y es muy útil porque pueden poner como una especie de tablerito las fechas límites de cada programa. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren aplicar a 3 programas, ponen la fecha límite de cada una y ahí van haciendo seguimiento para que no se les pase la fecha de cada aplicación. También tenemos pues Google Calendar, que es la más conocida, o también Trello, que también funciona de manera similar a Asana. Entonces, mi consejo es que utilicen alguna aplicación para este proceso de mapear oportunidades. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos interesa como tal, de cada uno de los elementos a la hora de aplicar. Primero, como tal, el momento de aplicar a una beca es básicamente convencer a gente que ustedes no conocen de que ustedes son la mejor inversión, porque tienen la mayor cantidad de impacto en esa área específica. Entonces, como les decía, para convencer a alguien más, pues tienen que convencerse primero a ustedes mismos de que ustedes son los mejores en su área. Siguiente, por favor. Entonces, para saber qué es lo que el oferente está buscando en sus aplicantes, lo primero que debemos hacer es pues visitar o buscar toda la información del oferente como tal, de la beca. Si la beca es Erasmus, en este caso, pues averiguar todo lo que más puedan de Erasmus, ver cuál es la misión, la visión, el perfil de estudiante que buscan, los objetivos del programa, qué me piden, todo esto es importante. Entre más información tenga, muchísimo mejor, porque eso les va a dar elementos a la hora de escribir su carta de motivación. La idea es que lo que buscan los oferentes en ese tipo de oportunidades es primero de que el aplicante que está buscando tener esta oportunidad como tal puede entender y finalizar el curso exitosamente, es decir, que es una persona que no va a dejar a mitad de camino la maestría. Para esto, ¿qué hacen? Evalúan el pregrado, de que efectivamente tenga un campo de estudio y que le haya ido bien en ese campo de estudio. Tiene también, ellos identifican el potencial como tal de este estudiante, es decir, que tenga liderazgo, que tenga experiencia, que haya impactado positivamente de alguna manera, y también de que pueda efectivamente entender el idioma como tal del programa, en este caso si es inglés o bueno, si es otro idioma. Entonces aquí es donde viene el tema también de la alineación personal.
O sea, ya sabemos lo que ofrece el oferente, ya sabemos toda la información del oferente. Ahora es cómo yo hago clic con lo que el oferente está buscando. Entonces ya sé que me gusta el programa, ya sé que cumplo con todo lo que me pide el oferente como tal, ya sé que el deadline o la fecha límite pues está un poco lejos, o sea que tengo tiempo para completar mi aplicación, ya sé el perfil, ya sé los objetivos. Entonces, ¿ahora qué? Entonces, ahora viene lo que le llamamos la estrategia. En la estrategia lo que hacemos es básicamente sumar lo que ellos buscan más lo que yo soy. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que busca el oferente de becas? Ya lo tenemos. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de mi perfil? Ya lo tenemos identificado porque lo hicimos a través del DOFA. ¿Y cuál es ese match que hace entre lo que buscan el programa y lo que yo soy? Bueno, entonces ya sé que yo cumplo efectivamente pues con todo, ya sé que tengo las debilidades y fortalezas identificadas. Ahora, ¿de qué manera puedo sobresalir? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a este tipo de becas aplica muchísima gente. Entonces es importante que a la hora de nosotros aplicar a una oportunidad internacional como esta, pues podamos identificar cuáles son esos elementos que nos van a permitir sobresalir. Para esto tenemos algunos ejemplos. En el momento de aplicación van a haber muchos estudiantes con un perfil similar al de ustedes. Eso sí va a pasar siempre. Entonces ahorita el desafío es ver cómo logramos de que podamos sobresalir en esa piscina pues, de aplicantes. Entonces, las actividades extra, si ustedes van, por ejemplo, a voluntariados o a grupos de investigación o a conferencias, todo eso suma. El liderazgo, si han liderado algún grupo dentro de sus años de universidad o después de la universidad, también suma. La labor social, a veces pensamos que por ser voluntarios, haber hecho algo en labor social como que no cuenta, y la verdad es que sí suma muchos puntos también. Emprendimientos, tengo una amiga que me decía que había aplicado 3 veces a una beca y que siempre le decían que no y que ella no entendía por qué. Entonces me acuerdo que ella me envió sus documentos, yo los leí y le dije como que, oye, o sea, tú no estás poniendo lo que es más importante en tu vida como emprendedora. Ella lidera actualmente una organización en la cual se encarga de llevar agua a zonas de Colombia donde no tienen agua potable. Y le dije, o sea, tienes un emprendimiento que es único y no lo estás incluyendo en tu hoja de vida. Ella me dice, pero es que es un emprendimiento, o sea, eso no les ha de interesar a ellos. Y yo, oye, les interesa. Entonces la idea es que ustedes vean de que los emprendimientos también juegan un papel importante a la hora de aplicar a estas becas. También el tema de que si somos activistas, si lideramos de pronto grupos que defienden alguna causa social, también súper válido. El arte, la cultura, la música también. Todos estos puntos que les menciono acá cuentan y cuentan mucho. Y finalmente la historia de si vengo de una población vulnerable, si tengo una historia de vida diferente. Yo creo que esto es importante porque a veces nos olvidamos de que todos esos elementos son la aplicación y como que nos enfocamos solamente en uno y pensamos que con ese uno ya lo logramos, pero no, aquí la invitación es que ustedes puedan ver esta aplicación como una suma de todos los elementos. Bueno, entonces ya sabemos que para aplicar a una beca de maestría, en el caso de Erasmus Mundus tenemos que tener el pregrado o al menos estar en el último semestre. Entonces, la mayoría de las becas te van a pedir de que el promedio académico sea superior a 3.7 en lo posible y que sea un título validado por el Ministerio de Educación del país de origen o del país donde obtuviste el pregrado. Aquí es importante porque a veces yo he visto estudiantes que se desaniman con el tema del promedio académico y aquí estoy para decirles como, hey, si tienen un promedio inferior a este, no se desanimen porque esto es tan solo uno de los muchos elementos que van a analizar en su aplicación. Por ejemplo, tengo un amigo que él me decía, no, es que mi promedio es de 3.2 y no me van a aceptar en ninguna beca. Y yo le decía, Juan, pero es que tú tienes esto y esto, o sea, es solamente un elemento de todo lo que tú eres como profesional. Y aplicó a la beca y ahorita ya estaba viajando
a Suecia a hacer su maestría en emprendimiento e innovación social, con todo pago y con un promedio de 3.2. Entonces, les digo esto porque a veces uno se desanima cuando ve que todo es 3.7 hacia adelante, pero pues no, hay excepciones. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ahora, ¿qué debo hacer con el contenido de mi pregrado? Esto es importante porque uno dice, bueno, tengo el título, pero ¿qué hago con esto? Entonces, lo primero es analizar cuáles fueron las materias o el contenido que vi durante mi pregrado. Después de eso, ver cómo ese pregrado se une con la maestría que quiero ver. Y finalmente, tenemos que hacer la traducción del diploma y de las notas académicas. Esa traducción tiene que ser por un traductor oficial, avalado por la Cancillería, y después de eso se apostilla. Entonces es importante que antes de pagar una traducción verifiquen de que este traductor sea avalado. ¿Listo? Vamos al siguiente paso, que es la hoja de vida o la CV. Muchas veces cuando nos hablan de hoja de vida es como, ay, otra vez una hoja de vida, como que, pero aquí la idea es que tienen que tener en cuenta de que esta hoja de vida no es para un trabajo como tal, sino que es para una institución académica. Entonces, la hoja de vida es la mejor forma de pintar una imagen de quiénes son ustedes como profesionales, y es aquí donde nosotros mostramos experiencias valiosas, premios, participación en conferencias, honores, pero lo más importante es por qué nosotros, para qué y por qué ahora. En la hoja de vida es importante destacar también el sentido de urgencia, porque es que los comités de selección de becas sí están buscando aplicantes, pero buscan aplicantes que tengan ese potencial de impacto, pero que lo puedan hacer pronto. Entonces yo tengo un aplicante que me dice, yo quiero llevar agua potable para el 2025, a uno que me dice, sí, quiero llevar agua potable. ¿Con quién se queda? Con la persona que está diciendo cuándo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Entonces por eso es importante el sentido del por qué ahora. Bueno, ¿y cuál es la mejor fórmula para hacer este proceso de la hoja de vida? Aquí les tengo la fórmula ELA. En la ELA tenemos lo que es la estructura, logros significativos y adaptación al contexto. En esta estructura pues va a depender mucho del tipo de programa al que están aplicando, porque si están aplicando, algunas organizaciones ya tienen sus hojas de vida predefinidas. En el caso de que no lo tengan, pueden utilizar el que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Básicamente es lo mismo, la descripción del perfil profesional, los detalles personales, contacto, la educación que han tenido, la experiencia laboral y los logros y habilidades o intereses, ¿sí? Esto es en caso dado de que no les den el formato ya como tal. En la siguiente parte de los logros no tareas es importante que ustedes puedan definir que también hicieron algo, ¿no? Porque a veces nos quedamos mucho de describir lo que hice, pero no digo que también lo hice. Entonces aquí la invitación es que ustedes describan, lo hice muy bien, pero ¿cómo lo hice muy bien? ¿Y cómo se hace? A través de cifras, de números. Aquí les tengo un ejemplo. Entonces un ejemplo, es como preparé una propuesta para un fondo de $300,000, ¿no? O sea, es como, hice una propuesta, pero ¿cómo podría ser mejor? Como fui coautora de una propuesta que ayuda a la organización a superar la meta de presupuesto en un 20% y contribuyó al equipo con $300,000, a mostrar qué tanto fue el impacto de sus acciones. Entonces la invitación es que no se queden solamente en tareas como tal, sino en los logros, que también lo hicieron porque ustedes lo hicieron. Y finalmente tenemos la adaptación al contexto. Esto es importante porque a pesar de que tenemos una hoja de vida, la idea es que si vamos a aplicar a diferentes programas, la adaptemos nuevamente con las palabras claves que ya hemos identificado previamente. Entonces, si vamos a aplicar, digamos, a una maestría en ingeniería o una maestría en turismo o bueno, en diferentes áreas, pues que tenga las mismas palabras claves. Y también mirar cuáles son las competencias que más demanda la beca a la que queremos aplicar para que esté siempre presente en esa hoja de vida. Entonces aquí el ejemplo, si estamos aplicando a una beca de liderazgo y te piden experiencia de liderazgo, entonces lo importante es que podamos mostrar cómo a través del trabajo que hemos hecho tenemos esa experiencia de liderazgo. Entonces, por ejemplo, aquí experiencia de más de 5 años, liderando estrategias de impacto social, o sea que todo esté orientado hacia el programa que estamos aplicando. Bueno, finalmente tenemos
la carta de motivación. Esta carta de motivación es básicamente nuestro elemento, uno de los elementos más importantes a la hora de aplicar a la beca. Esta carta de motivación describe precisamente las calificaciones y todas las habilidades que tengo como profesional a la hora pues, de aplicar a esta oportunidad. Aquí lo que hago es, más allá de destacar, digamos, lo que yo ya estoy mostrando en mi hoja de vida, es mostrar quién soy yo y qué es lo que más me mueve. Entonces, aquí les tengo una pregunta. Cuando ustedes ven una película, antes de ver una película, ¿qué es lo primero que hacen? El tráiler, ajá. Y si el tráiler es bueno, ¿qué hacen? Ven la película, y si no, no la ven, exacto. Entonces la carta de motivación es eso, es ese tráiler que le va a permitir al comité de selección ver si los cita a ustedes para una entrevista o si definitivamente los desecha. Entonces es importante que le metamos todo el empeño a esta carta de motivación porque va a ser el tráiler básicamente de nuestra vida. ¿Qué elementos tiene esta carta de motivación? Entonces, la carta de motivación está compuesta pues, por 3 partes, primero la introducción, luego el cuerpo y luego la conclusión. Aquí yo creo que también depende mucho a la beca que estamos aplicando, porque algunas becas nos van a dar un espacio de una hoja completa, otras nos van a dar 250 palabras, otras 500, entonces como que todo depende del programa que estén aplicando. Pero en general, esto es como la norma que deben seguir. ¿Qué se debe incluir? Básicamente esta estructura, que es la estructura EPALE. Entonces, expandir aspectos destacados de mi hoja de vida. Si yo, por ejemplo, en mi hoja de vida dije que fui ganadora del premio XY, en la carta de motivación puedo decir como a través de mis años trabajando, logré este premio y logré impactar tantas personas. Segundo, presentar mi trayectoria de vida y conexión con la maestría. ¿Sí? O sea, ¿por qué yo en este momento quiero hacer esta maestría? O sea, ¿qué me conecta? No, es que nací en un departamento de Colombia donde no tiene agua potable y por eso quiero ahora traer agua potable a mi departamento. O sea, esa es la conexión que hay de trayectoria de vida con lo que quiero estudiar. Adaptación al contexto nuevamente, cada aplicación debe tener su propia carta de motivación, porque son diferentes programas, porque son diferentes intereses, entonces, por favor, no vayan a hacer copy-paste, ¿no? Cuarto, ¿cuál es mi liderazgo y compromiso social? Eso también es súper importante porque aquí les vamos a demostrar al comité de selección de que nosotros, además de aprender, vamos a volver a nuestro país para impactar positivamente en algo. Y quinto, el enfoque y el aporte al futuro. Entonces, aquí les comenté, ¿no? Expandir el CV, ya sabemos, si fuimos ganadores de algún premio, pues lo extendemos. Presentar la trayectoria, qué es lo que me conecta con la maestría, la adaptación al contexto, el liderazgo y compromiso social y el enfoque y aporte al futuro. Yo sé que todo eso se ve como demasiado, pero entonces les traje el día de hoy una estrategia que es clave. En esta estrategia, que es la estrategia BEGLO, les va a permitir a ustedes decir todo lo que les comenté anteriormente de una forma clara y concisa. El problema de Colombia es, la idea es que ustedes en esta primera parte identifiquen cuál es el problema al que ustedes quieren contribuir con una solución. Si el problema de Colombia es la falta de agua potable, si el problema de Colombia es, ¿cuál es el problema de Colombia? ¿Cuál de todos los problemas que tenemos es el que más se conecta con ustedes? Si todavía no saben cuál es el problema que más les apasiona a ustedes, yo les invito a que hagan este ejercicio. Un día, cojan una hoja de papel y van a salir pues, a su día normal y van a empezar a escribir todo lo que les molesta, todo. Que si me molesta que la gente se pase el semáforo, que si me molesta que la gente bote basura en la calle, o sea, todo. 50 cosas, ni una más ni una menos, 50. Y al final del día, o cuando completen las 50 cosas, se van a sentar a mirar de toda esta lista con cuál se identifican más y a cuál pueden contribuir con una solución. Y ese es su problema, ¿sí? Después de eso, ¿cuál es? Su historia. ¿Cuál es su historia? Mi historia es que soy ingeniera electrónica de la Universidad del Cauca, que nací en uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, que he visto, o sea, que ustedes puedan conectar con lo que van a estudiar. En mi caso, pues yo les voy a compartir como este ejemplo personal. Yo cuando hice mi maestría fue en turismo de postconflicto.
y fue en el país de Irlanda del Norte. Entonces, cuando yo hice mi carta de motivación, yo lo conecté porque cuando estaba haciendo mi pregrado de ingeniería electrónica, creé una organización en la cual empecé a generar proyectos de turismo en comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado. Entonces, como un turismo de paz. Entonces, lo que yo hice fue precisamente enfocar el problema de Colombia frente al tema del conflicto armado, mi historia, de cómo yo venía de este departamento, de cómo había visto las huellas que dejó el conflicto armado, de cómo mi experiencia académica se combinaba con la parte tecnológica y con la parte de mi emprendimiento, de mi objetivo. El objetivo mío era aprender de turismo de posconflicto de un país que ya había pasado por un conflicto, que estaba en implementación de un acuerdo de paz y que ahorita han generado una propuesta de turismo de posconflicto, como lo dice Irlanda del Norte. Yo lo puse ahí. Mi objetivo es aprender de tal profesor, de tal materia, de tal. Y finalmente, por eso soy la persona precisa para este programa, porque tengo el potencial de impacto para lograr algo cuando venga a Colombia. Entonces, la idea es que ustedes puedan conectar básicamente su historia, lo que los motiva con esta estructura. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? ¿Todo súper claro? Listo. Siguiente, la carta de recomendación. Esta carta es también uno de los elementos principales porque es lo que le permite al comité de selección conocer sus experiencias desde la opinión de una tercera persona. Entonces, aquí les quiero preguntar, ¿quién creen ustedes que es la persona que debería escribir sus cartas? ¿Un profesor? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Profesor? ¿En orden jerárquico? Ajá. ¿Alguien que tenga un orden jerárquico? Sí, de pronto también el director del grupo de investigación. Si estuvieron en algún voluntariado, la persona que lideró el voluntariado. Todo esto influye. Y les pregunto esto porque a veces pensamos que la persona que debe escribir esta carta es el que tenga el cargo más alto en la institución. Y la verdad es que no necesariamente. Tiene que ser la persona que mejor los conozca y pueda dar fe de quiénes son ustedes como profesionales. Entonces, ¿quiénes son las mejores personas que pueden escribir esa carta? Un profesor con el que he trabajado de manera estrecha, que conoce todas mis habilidades, que me ha visto pues, en acción. Puede ser también el asesor o coordinador de las actividades extra, como un voluntariado, y también puede ser el supervisor en caso de que estén trabajando. ¿Listo? Estas son nuestras tres personas. ¿Cómo escribir esa carta? Lo importante es que sea cual sea la persona, esta persona debe conocer, la anterior, no, la que sigue. Ajá, sí, esa, ajá. La persona que debe escribir esta carta debe conocer pues, la capacidad intelectual que ustedes tienen, de cómo tuvieron éxito en la universidad, de que pueda conocer al candidato de una manera específica en la que pueda contar las calificaciones que tiene esta persona, de que también pueda proporcionar no solamente una evaluación general como tal, sino que además pueda tener detalles de quiénes fueron ustedes o de quiénes son ustedes. Entonces, la carta como tal tiene la siguiente estructura. Entonces, la idea es que no sea más larga de 2 páginas. Si es de 1 página, pues está bien. Máximo 2. ¿Listo? La estructura es muy similar a la carta de motivación. Tiene su introducción, el cuerpo y la conclusión. Y precisamente la idea es que en esta carta el candidato pueda primero expresar cómo los conocieron a ustedes, como digamos, conocí al candidato cuando fue miembro de mi grupo de investigación, o conocí al candidato cuando, o sea, que siempre se presente, digamos, al inicio, que pueda contar las experiencias que vivió con cada uno de ustedes. Por ejemplo, el candidato tiene habilidades de liderazgo porque cuando liderábamos el equipo de laboratorio era el primero en llegar y lideraba a todos sus compañeros para los proyectos, o sea, como que pueda mostrar ejemplos específicos. Por eso es importante que la persona los conozca para que se pueda acordar pues de todo lo que ustedes hicieron. También aquí un consejo que también les doy frente a la carta es que sea una persona
como de tanta confianza, que también ustedes puedan facilitar un poco el trabajo. Entonces, cuando hablo de facilitar el trabajo, es que tú le digas como, ay, quiero que por favor pues me ayudes con esta carta, pero no te preocupes, yo ya te envío la carta, tú la lees, le puedes cambiar las cosas y pues me la firmas. Eso es como lo ideal, porque eso nos puede también facilitar un poco el proceso de aplicación a este tipo pues, de oportunidades. Y finalmente la conclusión es que la persona pueda decir, efectivamente conozco al candidato y sé que puede cumplir el programa a su cabalidad. Entonces, en esta carta, otra vez otra fórmula, que es la fórmula ESO. En la fórmula ESO expandimos aspectos mencionados en la carta de motivación. Si en la carta de motivación estamos hablando de nuestra experiencia de liderazgo y que somos líderes en tal área, entonces que en esta carta también lo podamos mostrar desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde la perspectiva de una persona que nos conoce. También soportar descripción del candidato con experiencias específicas, como les comentaba, si tienen anécdotas de algo, si ustedes quieren que esa persona muestre la habilidad que ustedes ya identificaron que es clave para el programa, entonces lograr conectarlo con alguna historia. Y finalmente ofrecer una argumentación clara del por qué el candidato es el ideal. Entonces eso es básicamente de la carta. ¿Listo? Ahora pasamos al tema del idioma. Entonces, en el idioma es, bueno, ¿para qué nos piden una carta? ¿Para qué nos piden una certificación en el idioma como tal? Entonces, la idea es que con esta certificación de idioma, el Comité de Selección de Becas puede dar fe de que efectivamente ustedes pueden escuchar y entender las clases, de que efectivamente pueden participar en las discusiones con los compañeros, de que pueden dar su punto de vista, de que van a entender las lecturas, porque claramente cuando estudiamos en Europa todo se centra mucho al tema de investigación, entonces es importante saber de que podemos entender las lecturas y que podemos presentar el trabajo escrito y la tesis en este idioma. Para esto es que evalúan el examen de inglés o del idioma que vamos a aplicar. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues aquí vemos los diferentes exámenes que existen. Normalmente los más comunes son el TOEFL y el IELTS. Para el TOEFL y el IELTS prácticamente nos van a pedir cierto puntaje dependiendo pues del programa. Entonces, para nosotros saber cuántas horas necesito para poder mejorar el idioma y lograr el puntaje que me están pidiendo, les traje esta tablita, que de hecho es una tablita que muestra cuáles son las horas mínimas y máximas que se necesitan para mejorar en el idioma. Entonces, si yo necesito un nivel B2 o C1 de inglés, entonces ya sé que en el B2 necesito entre 600 y 800 horas para poder lograr el examen, para poder lograr la puntuación y el nivel que necesito. Entonces, ahora dividan esas 600 horas entre todos los 365 días del año y ahí van a saber cuántas horas necesitan diariamente. Entonces, esta es una idea porque a veces pensamos que para mejorar un idioma es como un milagro, pero la verdad es que no, es simplemente constancia. Tengo un amigo que habla 7 idiomas y cuando yo le preguntaba a él como, bueno, ¿tú cómo hablas 7 idiomas? ¿Cómo lograste llegar a ese nivel? Y él me decía, no, pues es que cada vez que yo tomaba el Transmilenio en Bogotá, me gastaba 1 hora de día hasta la universidad y otra hora de vuelta de la universidad a mi casa, entonces en esas 2 horas diarias estudiaba y practicaba cada idioma y así logró hablar 7 idiomas en un nivel fluido. Entonces, para que vean que la constancia y esto de las horas funciona. Aquí tenemos ya los puntajes como tal, dependiendo del programa, les van a pedir un puntaje mayor o menor, por eso es importante que a la hora de mirar el programa que queremos aplicar, pues tengamos muy claro cuál es el puntaje, porque a veces tenemos todo lo demás, tenemos una carta de motivación excelente, tenemos una hoja de vida excelente, tenemos las otras cartas súper bien y nos falta el puntaje, y pues sin el puntaje ya sabemos lo importante que es el idioma, entonces para que por favor no se vayan a perder la oportunidad por no pasar el examen. Listo, y ya con esto pasamos a la entrevista, ¿no? La entrevista es básicamente el paso después de que ya enviamos todos nuestros documentos, de que enviamos nuestra hoja de vida, nuestras cartas. Finalmente, si al comité de selección le gustó nuestro trailer, entonces nos va a llamar para conocer un poco más de la película. En este momento, la entrevista es como la oportunidad de mostrar que ustedes son la persona que dicen ser en sus documentos. A través de la entrevista ellos van a ver que hay coherencia entre lo que escribieron y lo que ustedes están diciendo en la entrevista.
de que tienen los conocimientos que dicen tener, de que tienen el idioma, lo más importante, ¿no? De que pueden comunicarse y contar todo lo que ustedes son como profesionales, de que son proactivos, que tienen liderazgo, que pueden tener una comunicación con otros y que tienen proyectos a largo plazo. Eso es importante, porque ellos buscan nuevamente personas que tengan el potencial de impacto. Entonces, en la siguiente. Entonces la entrevista la dividimos en 3 pasos, en el antes, durante y el después. ¿Qué hacer antes de la entrevista? Mirar todos los documentos nuevamente, mirar todas nuestras cartas, mirar nuestra hoja de vida, mirar toda la información del oferente de la beca, estudiar también todo sobre el programa de estudios que vamos a hacer, quiénes son los profesores nuevamente. También si nos dan la información de quiénes son los entrevistadores, pues también leer un poco de ellos o tratar de buscar información. Si pueden contactar a alguien de la universidad o de pronto a alguien que ya haya pasado por el programa, pues súper bien, porque también les va a ayudar a prepararse mejor para esa entrevista. Y finalmente hacer entrenamientos. Aquí es importante que al hacer entrenamientos no es memorizar, sino simplemente practicar, ¿no? Porque cuando ustedes aprenden algo en memoria se nota en una entrevista, así que les aconsejo que por favor solamente practiquen y ya. ¿Listo? Durante la entrevista, no mientan, no mentir. Uno se da cuenta cuando alguien está mintiendo en una entrevista, entonces es súper importante que sean muy auténticos con la información que están dando, que sean naturales, que no memoricen nada, que también puedan tener una actitud positiva y dependiendo de cómo va fluyendo la entrevista puedan mejorar y puedan decir cosas que logren como quedar en la mente de las personas que las están entrevistando, de que también puedan generar ese storytelling dentro de la entrevista. Aquí es importante que durante la entrevista ustedes tengan en cuenta que este comité de selección no solamente los está entrevistando a ustedes, sino que está entrevistando a muchos más candidatos con perfiles similares al de ustedes. Entonces aquí es importante hacer la diferencia con algo. Entonces el consejo que yo les doy en este caso es piensen cuál sería ese dato único de ustedes como aplicantes que puede marcar la diferencia, que va a hacer que esa persona se acuerde. Yo, por ejemplo, la otra vez hablaba con la coordinadora del programa de la beca Chivni y ella me decía como yo todavía me acuerdo de tu entrevista y yo decía como sí, ¿por qué? ¿Así de mal fue? O pues como curiosidad, ¿no? Y me decía no, porque tú diste datos curiosos que se me quedaron. Y lo que yo dije es que en el momento que ellos me hicieron la entrevista, me dijeron como bueno, ¿por qué no te presentas? Entonces claramente yo era una estudiante que quería buscar una maestría en turismo, entonces yo empecé diciendo, bueno, mi nombre es Luisa y vengo de una zona donde ustedes pueden ver el cóndor de los Andes a una distancia de 3 metros de distancia. Y ya con eso ella se acuerda hasta el sol de hoy de que vengo del Cauca. Entonces la idea es que ustedes puedan identificar datos curiosos que conecten su aplicación y su entrevista con el comité de selección. ¿Y qué hacer después? Pues ya, ¿sí? Ya si se presentaron, si ya dieron todo lo que eran ustedes, pues simplemente no hay que sentir culpa, simplemente saber de que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, que no existe la entrevista perfecta y que si ya contaste quién eras tú y fuiste totalmente auténtico, ya, eso es, ahora sí a esperar. Y ya con esto pues me despido, muchas gracias. Abrimos la sesión para preguntas. En este código QR tenemos una encuesta de satisfacción que nos encantaría que ustedes llenaran. Y finalmente nos pueden seguir en Facebook, en Instagram como Beglo o Luisa Romero Becas. Entonces, preguntas. ¿Para las becas existe algún límite de edad o que me impida aplicar a ellas? Bueno, eso es lo mejor. Muchas de las becas no tienen límite de edad como tal. Entonces, no hay límite, pueden aplicar. Si están muy jóvenes, no importa. Si ya tienen más de 30, no importa. Si tienen hijos, tampoco hay límite. La mayoría de estas becas te dan la oportunidad de que tú viajes con tu familia. O sea, obviamente no cubren los gastos de tu familia, pero sí te dan la facilidad de que a tu familia le den los papeles, como la visa y todo.
Entonces es una súper oportunidad. De igual forma, si estás casado o casada, también tu pareja puede viajar contigo. Yo tengo una pregunta y es, ¿uno cómo agrega todas esas experiencias que de pronto no puede certificar? Por ejemplo, cuando uno se mueve en el ámbito de lo comunitario, del liderazgo y estas cosas, pues uno no le entregan certificados en la caseta comunal, por ejemplo, o cosas así. Entonces me gustaría saber uno cómo puede agregar estas cosas. Sí, gracias por tu pregunta. Todas esas experiencias tú las puedes agregar en tu carta de motivación y asimismo puedes expandir esa información en la entrevista. Entonces, por eso es que es tan importante prepararse para la entrevista, porque ahí es donde puedes ampliar esa información que de pronto dejaste de decir porque había límite de palabras en esa entrevista. Asimismo, en la hoja de vida puedes agregar esa información también. O sea, como que la idea es que en todos lados puedas mencionar de que tienes la experiencia con estas comunidades. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Si tú ya tienes una maestría realizada, ¿puedes volverte a presentar a estas becas o ellos ya como que te descartan de inmediato porque ya tienes un estudio de posgrado adelantado? Sí, tú puedes volver a aplicar, obviamente no a la misma beca como tal, pero hay muchas becas disponibles. Lo importante es que tú puedas justificar el por qué necesitas otra maestría cuando ya tienes una. Entonces, por ejemplo, si tu maestría es, no sé, en turismo y quieres ahorita meterte a la parte, digamos, tecnológica, ¿cómo justificas de que eso se complementa y te va a ayudar a cumplir tu propósito de vida o tu proyecto de vida? Y el potencial de impacto, nuevamente. Pero sí se puede. Así que tener una maestría no los limite. ¿Alguien más? ¿Aló, me escuchan? Hola. Hola. ¿Uno puede aplicar sin haberse graduado siempre y cuando esté en el último semestre? Algunos de los programas permiten que apliques si estás en el último semestre, siempre y cuando la oficina de la universidad emita una carta en la que diga que tú ya cumpliste con la mayoría de tus créditos. Pero esto es una información que tienes que verificar con la universidad a la que vas a aplicar, contar tu situación y ver ellos qué te dicen. Pero sí he visto casos de personas que aplican en el último semestre con esta carta por parte de la universidad. Listo, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más? Creo que por acá había una mano. Ah, aquí. Buenas tardes. Sí, un ejemplo que podría pensar yo es un país europeo como Ucrania. No sé, no tengo idea de becas, pero digamos que en la situación en la que se encuentra ese país podría ser una ventaja o desventaja tratar o intentar de aplicar a un programa en ese país debido al conflicto que tiene. O sea, ¿sería meritorio? ¿Sería de pronto un proceso más rápido? ¿O es una total desventaja o algo contradictorio, pues, aplicar a un país como eso? Pues ahí la verdad es que dependes de ti como persona y también si existe, ¿no? Si está la oferta, porque muchas veces cuando hay países que están en una situación tan delicada como esa, como que suspenden todo tipo de oportunidades. Entonces ya es más como entrar a evaluar pues si es el lugar al que quieres ir efectivamente y segundo si hay oportunidades a pesar de la situación en la que están. Listo. Otra cosa, tengo entendido que Alemania pues abre mucho las puertas para los estudios y todo, pero por rumores he sabido por ahí que ellos con el inglés no es que como que lo vayan mucho, o sea, ellos son como muy nacionalistas con su idioma, no sé. Qué pena. Excuse allí. No, en ese caso la mayoría de universidades y sus programas de maestría son dados en inglés, pero obviamente pues cada país tiene su idioma, ¿no? Y si vas a vivir una experiencia en ese país, pues lo ideal es que también te esfuerces un poquito en aprender el idioma local. Pero por el lado del idioma, el estudio como tal, pues si va a ser en inglés no vas a tener ningún problema. El problema va a ser cuando intentes comunicarte de pronto ya en la vida diaria, pero normalmente la gente en Alemania habla inglés, casi todos, entonces no vas a tener problema.
¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, acá. No veo. ¿Dónde? Acá. Buenas tardes. Agradecerte por la información que nos comunicas y quería hacerte una consulta en cuanto al procedimiento que tú nos estabas indicando. Dices que hay que hacer primero la traducción de los documentos en una entidad que esté avalada por la Cancillería de Colombia y después hay que apostillarlos, ¿cierto? Cada vez que uno se va a postular, digamos, me postulo este año y no paso, el próximo año tendría que volver a hacer lo mismo, volver a traducir los documentos y volverlos a apostillar. ¿Hay una fecha de caducidad para ello o cómo es ahí? Bueno, la buena noticia es que es algo que se hace una sola vez y ya. O sea, tú traduces tu diploma, tus notas, apostillas y ya. No tienes que volver a hacer, en caso dado de que te pidan algo diferente o algo, pero lo normal es que puedes aplicar con las mismas traducciones a diferentes programas. Y en diferentes años no hay tiempo de caducidad tampoco. Lo que sí es importante es verificar que tu título sea válido en Colombia. En mi caso, pues no sé cómo está ahorita el proceso, pero en mi caso me tocó ir a Bogotá a que le pusieran un sello de validez por parte del Ministerio de Educación a mi título. Entonces es importante averiguar esa parte, pero sí, lo de la traducción solo lo haces una sola vez. Ok, te agradezco. Buena tarde. Hola, buena. Aquí, allá. frente. Es que me dio el micrófono allá. Discúlpame. Hola. Tranquila, buena tarde. Primero agradecerte a ti y a la organización que representas por esta magnífica conferencia. En segundo lugar, quisiera, si puedes de pronto dialogarnos nuevamente sobre la carta, ya que expusiste muy bien, pero un poco rápido. De pronto algún detalle que tú pienses que se te haya quedado en el aire sobre esa carta de intención que nosotros debemos presentar para una maestría o un doctorado. ¿La carta de motivación? De motivación, perdón. Sí, la carta de motivación, como les mencioné, o sea, lo importante es primero saber por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Eso es lo fundamental, porque a través de esa carta de motivación es donde tú vas a convencer a ese comité de que tú eres la persona ideal para lograr ese proyecto. Por eso con la estrategia BEGLO que mostré en la imagen, o sea, la idea es que tú identifiques cuál es el problema de Colombia, cómo yo voy a contribuir a ese problema, por qué mi historia de vida se conecta con ese problema, cómo lo que voy a estudiar o aprender en ese programa va a ayudarme a solucionar ese problema y finalmente qué voy a hacer cuando vuelva. Básicamente son esos 5 elementos. Entonces, por eso te decía, o sea, la carta puede ser, dependiendo del programa que estés aplicando, pueden ser 500 palabras, puede ser 250 palabras, puede ser una página. Entonces, como que si tienes una página entera, bueno, te despliegas. Pero si tienes solamente 250 palabras, piensa en eso. O sea, el problema, quién soy yo, cómo voy a mejorar ese problema con lo que voy a aprender y qué voy a hacer cuando vuelva, básicamente. Hola. Hola a todos y a todas, ahora sí soy yo. Sí. No, la pregunta es sencilla nomás, es ¿me podría recordar en qué momento se hace la gestión de la visa y esas cosas? ¿Qué parte más o menos? Gracias. Sí, la gestión de la visa y todo lo que tenga que ver con tiquetes, bueno, visa, es ya una vez ellos te notifiquen de que has sido seleccionado. Ellos te van a enviar los documentos, en ese caso la carta de aceptación, te van a enviar como una serie de paso a paso y ya con eso tú te contactas con la embajada local y ellos te guían en el proceso. Entonces ya eso no vas a tener pierde porque ya tienes un acompañamiento directo por parte de la embajada. ¿Alguien más? Creo que tenemos una pregunta más y ya. 2. Hola. Yo tampoco la dejaría ahí. Yo tampoco la dejaría ahí. Bueno, es que iba a preguntar, a la hora de realizar, digamos, la hoja de vida, pues me ha pasado que, digamos, pues me falta como mucha, en la parte de experiencia, más como en la aplicación de las cosas de la carrera, pero tengo sí mucha experiencia a nivel de pues actividad social y cultural. Entonces, digamos que cuando voy a poner información en la hoja de vida, hay muchas cosas que, pues digamos que es más eso que lo que es la experiencia. Entonces a veces siento que estoy atosigando la hoja de vida de información solamente como para cubrir mi falta de experiencia. Entonces no sé en esos casos qué debería de priorizar o omitir o pues qué hacer para no poner todo de una o si debería de dejarlo así y poner todo.
Ujú. No, y te entiendo mucho porque ese fue también mi caso. En mi caso, pues yo me gradué de la universidad, había tenido mucha experiencia en voluntariados, pero de la parte profesional como ingeniera, nada, porque me acaba de graduar. Pero la ventaja de la beca que yo apliqué es que me pedía 2.000 horas de experiencia laboral, pero entre paréntesis decía voluntariados, actividades extra, trabajo, o sea, esos paréntesis, la letra pequeña, léanla muy bien, porque eso les va a salvar. Entonces yo lo que hice en mi caso fue aplicar con mi hoja de vida contando lo que yo había hecho como en mis voluntariados, en mi proyecto, de emprendimiento, todo lo demás. Pero de nuevo, o sea, lo que tienes que hacer ahí es identificar a qué te vas a presentar y de acuerdo a eso, pues adaptar tu hoja de vida al contexto. Entonces, si tu programa de beca te cuenta horas de voluntariado, entonces de una, ponlo todo. Si de pronto te dice más como horas profesionales después de la fecha de graduación, ahí sí ya entonces tienes que ver cómo logras empezar a trabajar tu perfil después de la fecha de graduación, o si ya te graduaste, cómo logras fortalecer esa parte. Muchas gracias. Hola, levantando la mano porque de verdad necesitaba participar, expresarte que tu historia de vida me parece supremamente inspiradora. Me llama mucho la atención cómo es que eres ingeniera electrónica y te terminas metiendo en lo del turismo. Supremamente interesante para contactarte posteriormente. Tengo dos preguntas específicas. La primera, Beglo es una empresa que brinda asesoría alrededor de todo esto o qué es Beglo. Y la segunda es si sabes si existe alguna beca o programa para la preparación para el TOEFL. Me parece a mí que es como uno de los grandes retos a los que uno se enfrenta porque considero que es una prueba con un nivel de dificultad bastante elevado. Entonces quisiera saber sobre esas dos preguntas y muchas gracias. Y vale, gracias por la pregunta. Bueno, Beglo como tal no es una empresa, es una fundación que creamos con 2 amigos hace 3 años y la creamos porque vimos esa necesidad en los estudiantes colombianos de saber más información, de tener a alguien a quien preguntarle cómo aplicar esas oportunidades internacionales, sobre todo en las zonas que no son zonas capitales. A mí, por ejemplo, yo pues que vengo de Popayán, del Cauca, me acuerdo que yo pensaba en becas y yo decía, no, eso solamente para personas de ciudades capitales, porque acá no llega la información, entonces seguramente no van a aceptar gente de acá. Y cuando yo apliqué dije, bueno, si me aceptan debe ser de que pronto esto es un mito. Y cuando me aceptaron fue, sí es un mito. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? El problema de Colombia es que la información queda muy centralizada. Y nosotros como BEC lo que queremos es que esta información llegue a todos los departamentos que tiene Colombia, de que llegue a estos jóvenes que también están estudiando en universidades públicas que no están en las ciudades capitales o en universidades privadas que no están en ciudades capitales y que puedan ver en estas oportunidades en el exterior como una forma de cambiar nuestro país. Entonces nace con ese propósito. Nacimos hace 3 años, seguimos, ahorita estamos como generando diferentes proyectos e iniciativas para poder ayudar a más jóvenes de estas zonas. Y bueno, eso es como verlo como tal. Ofrecemos también asesorías para jóvenes que están aplicando en su proceso a diferentes becas. Ya hemos asesorado a varios que ya lograron estudiar, que estudiaron y ya volvieron. Asimismo sacamos un curso en línea para enseñar el paso a paso de cómo aplicar a este tipo de oportunidades. Entonces como que hay de todo, de todo. Entonces ya saben, nos pueden contactar si quieren alguna asesoría o si quieren conocer más. Y la segunda pregunta frente al tema de beca para TOEFL como tal, yo no he visto lastimosamente, es algo a lo que nos enfrentamos en Colombia, de que hay un potencial enorme en los jóvenes acá, pero no tenemos como estos medios para fortalecer la parte del idioma. En mi caso yo lo que hice fue estudiar el TOEFL de manera autónoma, YouTube. O sea, hay unos canales muy buenos donde explican cómo prepararse para este examen y lo más importante es no ver el examen como el monstruo, como que es lo más difícil de la vida, porque el examen en sí no es difícil. Lo que uno debe aprender es la estructura de cómo presentar ese examen, porque una vez entiendes la estructura, ya como que todo fluye de una manera mucho mejor. Entonces mi consejo es que busques en YouTube, porque sí hay muy buenos canales que ofrecen la preparación para este examen y bueno, que te lances porque igual lo peor que puede pasar es que te vaya mal, pero pues si te va mal, aprendes y te vuelves a presentar y en la segunda ya te va a ir mucho mejor. Entonces eso, gracias.
¿verdad? Ya, ahora sí. Bueno, perdón. Muchas gracias por la presentación. Creo que son tips muy valiosos. Solo respondiendo a dos preguntas que en parte me tocó Alemania porque soy del DAD, entonces, bueno. Pero primero quiero precisar una cosa del visado que creo que es importante para muchos de los países. Creo que todo lo que dijiste es muy correcto, que primero el orden es tener los documentos y después, claro, hacer la solicitud de visa. Sin embargo, en la realidad sabemos que conseguir una cita requiere o conozco muchos casos que dicen, bueno, ya tengo todos los documentos y ahora quiero solicitar la visa. Entonces yo tengo los documentos en agosto, digamos, quiero empezar a estudiar el 1 de octubre, entonces cuando yo entro en agosto, cuando yo ya tengo todos los documentos, le dice la próxima cita es en octubre o después. Entonces hay que considerarlo, entonces reserven las citas con tiempo, calculando un poco cuándo más o menos deberían tener la visa para que no entren en aprietos, ¿no? Porque después puede que no lleguen a tiempo a la universidad. Creo que eso es importante y creo que para muchos países es así. Y bueno, yo no voy a defender tanto a Alemania, pero quizás un consejo, no hagan caso a todos los rumores en general, ¿no? Estamos hablando aquí de oportunidades de estudiar en otros países, en otras culturas. Imagínense tantos rumores, estereotipos que tengan extranjeros sobre Colombia. Si creen cada rumor que hay sobre Colombia y siguen esos rumores y le hacen caso, quizás uno u otro no vendría a Colombia, ¿no? Entonces, ojo con eso. Siempre van a encontrarse con cosas positivas, negativas, y hay en mi experiencia también personas que viajan para confirmar todos los estereotipos que se han armado anteriormente y no están abiertos a cambiar su mente, a cambiarse a sí mismo, y eso es una pérdida de una oportunidad, creo. Hoy hablamos de oportunidades, entonces sean abiertos y se van a dejar sorprender, ojalá. Gracias. Gracias.